Gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos. Grupo Parlamentario Aragonés. Pues sí, también brevemente para decir que efectivamente Aragón sí que necesitaba un presupuesto, pero necesitaba un presupuesto que se pudiera ejecutar y desde luego gracias a la irresponsabilidad tanto del Gobierno como del Partido de Podemos y su cinismo, porque señor Vicente, cinismo es el de su líder que ha antepuesto los intereses de su partido a nivel nacional a los intereses de los aragoneses. Cinismo es el de su líder, que desde luego ha mareado la perdiz durante 6 meses para traer un presupuesto que exactamente el mismo se podría haber traído a aprobar el 1 de enero y estando en ejecución presupuestaria en la fecha en la que estamos hoy. Por lo tanto, cinismo e irresponsabilidad del Gobierno y de Podemos, que nos va a llevar a una inejecución elevadísima y en este caso ustedes sí que le han dado la tecla. Esta vez sí que se han mojado. Sí que le han dado la tecla. Han votado que sí. Pues luego no se quejen. Luego no se quejen durante todo el año como pasó el año pasado. Decía la señora Luquín que ¿para qué nos endeudamos? ¿Para qué nos endeudamos? Pues para pagar los gastos que no estaban presupuestados. Entre otras cosas, si el gasto farmacéutico lo estamos pagando con el FLA, que el señor Jimeno dice que cumple con el pago, con el periodo de pago a proveedores, faltaría más. Si ha pedido 1.200 millones de euros al FLA, faltaría más que no lo cumpla. Si a costa de la deuda lo está cumpliendo, a costa de elevar la deuda en Aragón lo está cumpliendo usted. Y finalizo. Ustedes decían que hay modelos diferentes, y es verdad, hay modelos diferentes y en eso estoy de acuerdo. Pero ¿me quieren decir cuál es el suyo? ¿Qué modelo tienen? ¿Subir los impuestos? ¿Ese es su modelo? Subir los impuestos, porque la subida de impuestos ni ha contenido el déficit, ni ha reducido la deuda, ni ha asegurado los servicios públicos. Nos ha situado en una clara desventaja. Y desde luego, desgraciadamente, hoy iniciamos la aprobación de unos presupuestos que desgraciadamente no se van a ejecutar.